Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estamos aquí. Esto es un vivo que quiero platicarles con ustedes sobre el ABC de la conducta humana. Así es que déjenme aquí sus comentarios, déjenme aquí todo lo que tengan como preguntas y estaremos encantados de contestarles todo lo que ustedes necesiten saber sobre los conceptos básicos de la conducta humana. Mi nombre es Adrián Alavés, me he dedicado ya casi 19 años, 20 años a la conducta humana, estudiando, investigando sobre la conducta humana. Y bueno, hoy te quiero platicar sobre los conceptos básicos de la conducta humana. Así es que si nos estás visitando de alguna parte, déjame aquí tus comentarios, estaré encantado de contestártelos, ¿de acuerdo? Y, y lo que quiero platicarte es algo muy práctico que quiero mostrarte. La primera es que nosotros como seres humanos, eh, tenemos tres dimensiones. O sea, para poder entender al ser humano necesitamos entenderlo en tres dimensiones. Tu primera dimensión es una dimensión de la relación que tienes contigo mismo. A eso le llamamos dimensión intrapersonal. La segunda dimensión es la relación que tienes con los demás, es decir, le llamamos la dimensión interpersonal. Pero también hay otra dimensión que es la relación que tienes con un grupo de personas que eso le llamamos dimensión social. Y las tres están jugando, están bailando en la misma pista. Tu relación contigo mismo es esa voz interna que te está hablando, te está diciendo cosas. Esta relación que tienes en el uno a uno, con quién te llevas mejor, cómo platicas, cómo te comprometes o cómo te involucras con las demás personas, depende también de otras circunstancias. Y cómo te llevas tú en el grupo, ya sea una organización, ya sea familia o empresa, cómo es que te llevas con la organización. Eso es otra dimensión. Y las tres tienen una dinámica completamente diferente, pero como te dije, están jugando en la misma pista. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito, te voy a dar el ABC de la conducta humana, que esto tiene mucho que ver también con nuestra relación intrapersonal. Y esta relación intrapersonal hay que entender primero que nosotros dentro de nuestra mente tenemos el 95% de nuestras conductas, de nuestros actos, son inconscientes. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces no reaccionamos, tomamos decisiones, el 95% de nuestras decisiones son intuitivas, son reactivas, simplemente las hacemos y las tomamos porque ahí hay información en nuestro organismo que nos hacen tomar decisiones sin que nos demos cuenta. Y después aparece el consciente para justificarla. Imagínate nada más qué interesante. Nosotros creemos que nosotros tomamos todas las decisiones de forma consciente, pero no es así. Muchas de nuestras decisiones, si no es que la mayoría, te puedo decir, las tomamos de forma inconsciente. ¿Cuáles son por qué tomamos estas fórmulas o por qué tomamos estas decisiones inconscientes? Bueno, tenemos que entender que hay varias estructuras inconscientes. La primera y una de las más importantes de tus reacciones inconscientes es la herencia de ser humano. Es decir, toda esa herencia animal que fue evolucionando, eso se llama herencia evolutiva, que fue evolucionando para que hoy día estemos como humanos en esta historia. Pues fue una historia que se fue acumulando y fue acumulando y fue acumulando experiencias dentro de nuestra información genética que nos hacen reaccionar de forma automática para sobrevivir. Un dato interesante o un dato curioso es que fíjense que antes en la antigüedad había más luchas entre hombres, entre homínidos, entre especies de hombres que entre especies de otras especies como otros mamíferos. Y entonces nosotros estamos cuidándonos más de nuestra propia especie y eso también se quedó guardado en nuestra condición genética, ¿no? Hay un estudio que le llamaron en Groenlandia, me parece, encontraron
a un personaje de millones de años, en la época de las cavernas, que se quedó congelado en un bloque de hielo. Entonces estudiaron toda su condición, y en esa condición pues notaron que fue apuñalado por otro ser humano. Entonces eso empezaron a hacer investigaciones y estudios de cómo era la vida en aquel entonces del ser humano, ¿no? Y era de las cavernas, así es que hubo una gran lucha entre dos tipos de homínidos que se le llaman, y todo eso se quedó guardado en nuestra condición conductual. Por lo tanto, nosotros le tenemos miedo al otro ser humano, y gracias a eso, fíjense que hay unas células en nuestro cerebro que se llaman células espejo, que nos hacen reconocer la cara de la otra persona para poder entender si es amigo o es enemigo. Hay muchos estudios sobre esto, sobre, por ejemplo, la condición de por qué escogemos personas que se parecen a nosotros, es decir, de nuestra propia raza, o por qué escogemos personas, por qué somos igual a veces somos racistas por ese mismo, porque hay una condición humana en nuestra información genética que nos hace tenerle confianza a personas que se parezcan a nosotros, y los que no se parecen a nosotros, por lo tanto, lo consideramos como nuestro enemigo. Pero si se fijan, esto es una condición humana que hemos tratado de ir evolucionando sobre esta base, porque ya no es esta visión que tenían los hombres de las cavernas antes. Ahora es una visión completamente distinta, pero se nos quedó guardado como una condición humana la reacción de la desconfianza, ¿no? Por ejemplo. Así es que esa es la reacción hereditaria de nuestra condición evolutiva. La segunda es nuestra reacción hereditaria de nuestros ancestros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros a través se llama epigenética, que es una condición de las células que van a guardar información genética cuando nosotros como especie o como un ser humano nos podemos adaptar a una cierta condición. Vamos a suponer que hoy logramos adaptarnos a esta situación que nos está pasando como el coronavirus. Si nosotros nos logramos adaptar al medio donde estamos viviendo, entonces esa adaptación se queda como información genética que le vamos a heredar a nuestros herederos, a nuestros hijos y a nuestros nietos y toda la generación que viene hacia adelante, para poder ellos darle frente a toda esta información que hemos tenido nosotros y cómo nos adaptamos al medio. Por lo tanto, mucha de la información genética que también se ha convertido en condiciones desgraciadamente negativas, como cáncer, como diabetes o alguna condición de enfermedad congénita, pues eso es lo que heredamos también, pero no es que nos veamos como algo negativo. Lo que pasa es que tu organismo se adaptó de cierta forma a una condición que ellos llevaron, y en esa adaptación mandó información genética donde antes se adaptó de una manera, hoy no la necesitamos, y entonces hace un desajuste y le llamamos enfermedad. Por lo tanto, esa misma condición nos hace reaccionar de forma muy distinta y muy parecida a lo de nuestros ancestros. Son reacciones que le llamamos también lealtades ocultas, energéticas, que reaccionamos ante condiciones energéticas del exterior, y reaccionamos como nuestros abuelos, como muchas cosas, ¿no? Otra de las cosas que también podemos hacer es que tenemos reacciones de nuestra infancia. En nuestra infancia se quedan guardadas en el subconsciente muchas condiciones que se quedaron ahí guardadas, y por lo tanto reaccionamos sin darnos cuenta. Entonces ya te dije 3 condiciones por las cuales el ser humano reacciona inconscientemente y no sabemos ni por dónde vino. ¿Por qué tenemos reacciones de desconfianza? ¿Por qué tenemos reacciones de nuestros abuelos o de nuestros ancestros? O enfermedades o ciertas condiciones o rasgos de nuestra personalidad, como también rasgos físicos. ¿Por qué tenemos también algunos condicionamientos de la infancia que son falsas creencias, o algunas condiciones donde nuestros primeros 7 años son los más importantes para captar nuestras reacciones, y simplemente imitamos por unas células que se llaman células espejo, que mayormente están muy activas en la primera infancia, donde simplemente está imitando todo lo que ve? Por lo tanto, todo eso se va creando en nuestra estructura cerebral como una reacción automática.
y esta reacción automática nos hace tomar decisiones más acertadas o menos acertadas de acuerdo a nuestras condiciones de herencia o nuestras reacciones inconscientes. Por lo tanto, aquella persona que necesita entender la conducta humana, primero se tendrá que estar echando un clavado en cómo es que nosotros reaccionamos como seres humanos. Primero, como les dije, como una herencia evolutiva, luego como una herencia ancestral de nuestros ancestros y luego como una condición en nuestra infancia. Ese clavado que nos vamos a echar es algo que tenemos que entender cómo es que vamos a reaccionar ante alguna circunstancia. Lo vamos a dejar de forma muy práctica, 3 reacciones prácticas que nos van a hacer sentir o que nos van a hacer reaccionar de forma automática. Puedes reaccionar en las 3 básicas: huir, atacar o simplemente paralizarte. Esas son las 3 reacciones en las que se acostumbró tu cerebro a reaccionar en automático en alguna circunstancia. Y cuando lo llevamos a esta dimensión que es la que estamos en el trabajo, lo que sea, pues si en el caso de huir, ¿qué significa huir para nuestro cuerpo? Es correr hacia atrás, pero también la huida significa hoy día dejar las cosas a la mitad, dejar proyectos a la mitad, es huir de las responsabilidades. Esa es una reacción automática que está motivada por una reacción inconsciente. Otra es la parálisis. La parálisis es cuando no sabemos qué hacer, nos quedamos parados o nos hacemos el muertito para salvarnos. Esa reacción inconsciente nos va provocar posteriormente una reacción de procrastinación, es decir, de dejar más, o sea, dejar las cosas que pasen un tiempo para tomar acción. O la tercera es una reacción de accionar automáticamente o reaccionar impulsivamente ante una situación sin pensarlo. Imagínate que te están asaltando y tú en lugar de darle lo que te están pidiendo, no, te vas y te vas a bolsazos, ¿no? Esa es una reacción impulsiva o una reacción inconsciente que fue motivada por un aprendizaje que estuvo guardado, ya te dije, por la parte ancestral, por la parte hereditaria evolutiva o por nuestras reacciones infantiles. Esa es la primera parte de nuestra conducta. Así es que, pues, si tienes alguna pregunta, aquí házmela saber, hazme saber estas dudas que puedas llegar a tener y enseguida te contestaremos. Quiero que sepas que tenemos entrenadores de la mente que están dispuestos a platicarte todo lo que tú quisieras conocer de ti mismo. Tenemos un diagnóstico que nos ayuda a reconocer cuáles son nuestras reacciones subconscientes de forma automática y podemos ir platicando de forma fácil y práctica de cómo conocerte a ti mismo. Así es que la conducta humana tiene mucho que ver. El 95% de nuestras reacciones tiene que ver o de nuestras decisiones tiene que ver con el inconsciente. Del inconsciente tenemos que empezarlo a entender desde diferentes dimensiones. La evolutiva, la de nuestros ancestros o de nuestros abuelos y la de nuestra infancia. Eso es algo que yo te sugiero que empieces a indagar, que empieces a platicar, leer y preguntar cómo es que tú reaccionas ante alguna circunstancia en momentos de tensión. ¿Atacas, huyes o te paralizas? Eso es algo que tienes que analizar porque esa reacción estuvo motivada por una reacción aprendida, automática y que tú ahora puedes dominar y puedes cambiar en cualquier momento cuando empieces a entrenar tu subconsciente. Así es que dejamos esta cápsula aquí y nos seguiremos viendo en estas cápsulas, pequeñas cápsulas, para que podamos ir aprendiendo sobre la conducta humana y cómo dominarla. Te voy a dejar estos primeros tips y déjame cualquier duda aquí, escríbemelas y te estaremos contestando. Que tengas muy, pero muy buena tarde y si tienes alguna duda antes de irme, por favor, aquí simplemente házmela saber. Házmela saber, aquí te estoy leyendo y cualquier cosa, bueno, pues estaremos para ti y contestando todo lo que tú necesites. Y pues
Nos vemos en la siguiente cápsula. Déjame tus comentarios y contestaremos enseguida todas tus dudas.